Hola, mi nombre es Saray Kingaiza. Estudio en el Instituto Superior Universitario Sucre y estoy cursando cuarto semestre de Contabilidad Superior. Y hoy les traigo mi análisis sobre el capítulo 9, el keynesianismo, del libro 50 cosas que hay que saber sobre la economía, del autor Edmund Conway. Cronología. La idea de que la política fiscal, los impuestos y el gasto público debe usarse como una herramienta para controlar la economía forma parte del núcleo de la economía keynesiana. La teoría debe su nombre a uno de los mayores pensadores del siglo XX, el economista británico John Maynard Keynes, cuyas ideas contribuyeron a crear el mundo económico moderno y siguen aplicándose y gozando de un gran respeto en nuestros días. La obra maestra de Keynes, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, 1936. Fue una respuesta directa a la Gran Depresión. En ella sostuvo que los gobiernos tenían un deber, uno que hasta entonces había soslayado: ayudar a mantener la economía a flote en tiempos de crisis. Asimismo, refutó la idea expuesta por el francés Jean-Baptiste Say, 1767-1832, de que en una economía considerada en su conjunto, la oferta crea su propia demanda. Esto es, que la siempre producción de bienes de consumo ocasiona la demanda de estos. Objetivo. El objetivo de este libro es ofrecer una visión fascinante de todo el panorama económico y cómo éste influye en nuestras vidas, desde la compra de una casa, el precio del petróleo o el pago de un impuesto. Antecedente. La economía keynesiana recibe su nombre, teorías y principios del economista británico John Maynard Keynes, considerado como el fundador de la macroeconomía moderna. Su obra más famosa, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, fue publicada en 1936. Estimular la economía. Hasta la Gran Depresión se daba por sentada que la economía se autorregulaba en gran medida. Esto quiere decir que la mano invisible, por sus propios medios, automáticamente aumentaba el empleo y la producción. Keynes estaba firmemente en desacuerdo con ello. Durante una recesión dijo: la caída de la demanda de bienes puede causar una depresión grave, lo que hace que la economía se contraiga y el desempleo crezca. Es responsabilidad del gobierno estimular la economía pidiendo prestado dinero y gastándolo en la creación de empleo en el sector público y la construcción de infraestructuras, lo que son carreteras, ferrocarriles, hospitales y escuelas. La reducción de las tasas de interés puede contribuir a impulsar de nuevo la economía. Ahora sí que todos somos keynesianos. Una parte enorme de lo que los macroeconomistas modernos hacen se deriva directamente de la teoría general. El marco que Keynes introdujo sigue siendo muy válido en nuestros días. Paul Krugman, economista estadounidense. Los 6 principios fundamentales. Según el ex consejero presidencial Alan Blander, el keynesianismo se sostiene de 6 principios básicos. Los keynesianos creen que la actividad económica está influenciada por decisiones públicas y privadas, y en ocasiones puede ser errática. El corto plazo importa, y algunas veces incluso más que el largo plazo. Un aumento del desempleo a corto plazo puede ser más perjudicial a largo plazo porque puede conducir a un deterioro permanente de la economía nacional. Como dice una famosa frase del propio Keynes: a largo plazo, todos muertos. Los precios y salarios. Los precios, especialmente los salarios, responden lentamente a los cambios en la oferta y la demanda, lo que a su vez significa que la tasa de desempleo tiende a ser más alta o más baja de lo que debería ser el estado de la economía. El desempleo. El desempleo es a menudo demasiado alto y volátil, mientras que las recesiones y las depresiones son enfermedades económicas. El ciclo natural. El ciclo natural del auge y crisis de la economía es un problema que los gobiernos deben intentar equilibrar de forma activa. Los keynesianos estos atienden a preocuparse más por combatir el desempleo que por controlar la inflación. Una teoría polémica. El keynesianismo siempre ha sido polémico.
¿Con qué base?, preguntan muchos de sus críticos. Debemos dar por sentado que los gobiernos saben mejor cómo dirigir la economía. ¿Es la volatilidad económica realmente una faceta tan peligrosa? Se considera un ejemplo clásico de cómo un gobierno puede calentar los motores de su economía gastando miles de millones en medio de una recesión. Tras la aparición de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, gobiernos de todo el mundo aumentaron sus niveles de gasto público, en parte por razones sociales. En la década de 1970, las políticas keynesianas se convirtieron en blanco de las críticas, en particular por parte de los monetaristas. Uno de sus principales argumentos era que los gobiernos no pueden poner a punto una economía ajustando con regularidad las políticas fiscales y monetarias para mantener un alto nivel de empleo. Sencillamente existe un desfase demasiado largo entre el momento en el que se advierte la necesidad de una política de este tipo, un recorte de impuestos, por ejemplo, y el momento en el que su adopción tiene un efecto real. Para el momento en el que los recortes impositivos empiezan de verdad a tener efecto, el problema que se pretende resolver con ellos puede haber empeorado o incluso desaparecido. Irónicamente, las ideas de Keynes regresaron a escena con fuerza tras la crisis financiera del 2008, cuando resultó claro que el recorte de los tipos de interés no iba a ser suficiente para impedir que las economías de Estados Unidos, Reino Unido y entre otros países entraran en recesión. Los economistas señalaron que los gobiernos debían pedir prestado dinero con el fin de reducir los impuestos y estimular el gasto, y eso es precisamente lo que hicieron, lo que se consideró en todas partes una ruptura seria con la política en los últimos 25 años. Contra todos los pronósticos, Keynes estaba de vuelta. La idea en síntesis: los gobiernos deben gastar para impedir que las recesiones sean profundas. En conclusión, el objeto final de su teoría es descubrir las causas que determinan el volumen de ocupación y establecer los medios por los cuales el Estado puede intervenir para controlar sus fluctuaciones. Eso es todo. Gracias por su atención.